Bienvenidas y bienvenidos a su programa Juventud al Debate desde el Palacio Federal Legislativo, territorio en el que hombres y mujeres deciden y legislan a favor de nuestra revolución y a favor de nuestro proceso histórico que está en construcción dentro de nuestro país. Es por eso que es importante que en esta sesión ordinaria de Juventud al Debate nosotros podamos tener los suficientes elementos para ir con todas las categorías claras y precisas para el debate necesario que necesita y que está en boga de nuestro país. Es por eso que el 6 de diciembre estaremos dando ese debate primordial para la elección de hombres y mujeres que estarán dentro de este recinto para legislar a favor de las mayorías. No como lo que vimos en la última sesión de esta derecha apátrida, donde se ha procurado atentar contra las bases primordiales de nuestro país, como es la paz, la democracia y por supuesto la soberanía, que reside en el pueblo y que se expresa en el hecho protagónico y participativo. Es por eso que hoy estaremos con Joston Romero, conversando sobre la vía legislativa para el proceso de legitimación de nuestra Asamblea Nacional, pero además de eso, vamos al debate en función de esta categoría legislativa. Y esto está impregnado de un conjunto de hechos que se ven entrelazados y que se va generando desde el punto de vista ideológico. Es por ello que el debate que estaremos dando con Joston, responsable y parte integrante del Comité Central de Lucha de Clases, estaremos entonces debatiendo también las ideas. Se ha dicho que las ideas han llegado a su fin, que el siglo XXI era el fin de las ideas. Hoy, en Juventud al Debate, en la vía a la elección de la nueva Asamblea Nacional, estaremos debatiendo la importancia trascendental de la ideología para ir hacia la conquista de la utopía o hacia la construcción de ese Estado que hoy nosotros procuramos sea participativo, sea protagónico, pero le sumemos el carácter comunal y por sobre todas las cosas el carácter popular. Sigue Juventud al Debate porque al ver nosotros este video que nos van a colocar desde el equipo de Máster y BTR, nosotros entonces entraremos en debate en sesión ordinaria con Joston Romero. Y en el marco de ese modelo al que hay que señalar, que es el modelo que hay que terminar de pulverizar, hay que echarlo abajo, el capitalismo. El capitalismo es la maldición de la humanidad, es la maldición, es la condena de los pueblos. Hay que decirlo todos los días y en todas partes y desenmascararlo. Y toda esta operación mediática no es sino parte precisamente de los intentos o el esfuerzo, a veces desesperado del capitalismo, por preservarse. Tratan de ocultar las causas de la crisis y su verdadera naturaleza y esencia. Ahora andan repitiendo a cada rato y por todos lados los grandes medios de comunicación, así como las 7 hermanas, se habló de las 7 hermanas en el tema petrolero, ahorita hay 7 hermanas mediáticas que dominan y controlan casi todos los medios de comunicaciones, los grandes medios de comunicaciones del mundo, para tratar de lavarle la cara a los grandes bancos y al sistema capitalista mundial. Lo pudiéramos resumir incluso con la gran Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie, escojamos pues, escojamos. El capitalismo es el camino a la barbarie, el socialismo es el camino a la vida, a la humanidad. Estábamos viendo este video que contextualiza la importancia de la ideología, porque esta define el método y la técnica. Además, incorpora a esta acción la coherencia con las ideas que postula cada uno de los autores y líderes que ha pasado por estas tierras y que ha dejado cuál es la vía que nosotros debemos tomar para la construcción de ahora usted decide qué es lo que desea construir. Y hoy estaremos nosotros conversando con Joston Romero, Joston del Comité Central de Lucha de Clases, organización que es marxista y que es una corriente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todo a bien de ir aclarando cuáles son nuestras vías y cuáles son las decisiones correctas. Más allá de correctas,
las decisiones eficaces que se deben tomar pues en el marco de algo tan importante como es la ideología. Ya vamos en camino al debate legislativo, Johnston, y nuestras leyes deben estar cargadas de bastante sentimiento, pero además de eso, esa percepción de lo que sería el Estado comunal, el Estado popular hacia el cual queremos ir. ¿Qué opinión tiene Johnston Romero de esta aseveración? Pero antes, nosotros queremos saber quién es Johnston Romero, cuál ha sido el devenir político que ha permitido que hoy esté dentro de una corriente tan importante como es la corriente marxista, lucha de clases dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Johnston Romero. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Caco. Realmente es un placer para nosotros, venir a tu programa. Primero que nada, también me gustaría comentarte que nosotros somos parte de la corriente marxista internacional, una organización que tiene presencia en más de 40 países a nivel mundial. Y acá en Venezuela nos definimos como corriente marxista lucha de clase. En este momento ya no somos parte orgánica del PSUV, pero nos definimos como una corriente marxista del movimiento bolivariano, del movimiento chavista en general, de la clase trabajadora y de la juventud. Perfecto, Johnston. ¿Cuál ha sido ese devenir político? ¿Cuál ha sido esa participación en los espacios en los que ha permitido la maduración de ese Johnston hoy, que entonces asume roles de dirección, roles de liderazgo, pero también roles que aclaran al pueblo de cuáles son esas vías ideológicas o esas vías claras de nuestra percepción y cómo podemos aplicar desde nuestra percepción un hecho práctico en la realidad, Johnston? Bueno, yo comencé a formarme en el mundo, digamos, revolucionario, en la Juventud Obrera Católica, movimiento social de jóvenes trabajadores, y mi praxis comenzó también en la función de facilitador, en el INSACEL, que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, donde estamos en contacto con muchos trabajadores. Nosotros promovíamos la elección de delegados y delegadas de prevención y la constitución de los comités de salud y seguridad laborales. Allí, fui empapándome de la materia legislativa en cuanto a los derechos de los trabajadores, cómo organizarse, y eso fue, influyendo fuertemente en el desarrollo de mi conciencia de clase y mi involucramiento dentro del movimiento juvenil obrero. Ahora son una organización que tiene presencia a nivel nacional o solamente está radicada en la ciudad de Caracas, Johnston. La corriente marxista tiene presencia a nivel nacional. Tenemos camaradas en Zulia, en Mérida, en Aragua, en Carabobo, aquí en Caracas, Miranda, en Bolívar y simpatizantes en otros varios estados del país. Sí tenemos presencia a nivel nacional. Johnston Romero está con nosotros en esta sesión ordinaria de Juventud al Debate. Recuerde que acá, con propuestas, con ideas, pero también con una percepción clara de la realidad, estaremos llevando a cabo el debate necesario. Continuaremos con Johnston Romero, responsable entonces integrante del Comité Central de Lucha de Clases. Para hacer revolución hace falta de revolucionarias y revolucionarios en el hacer. Si usted quiere construir otra cosa, pues busca otra gente. Pero para hacer revolución es necesario revolucionarias y revolucionarios. ¿Y qué es una revolución? Sino todo aquello, lo que merece ser cambiado. Dirían por allí algunos de esos grandes filósofos que nos da a nosotros el concepto de qué es la revolución. Todo aquello que merece ser cambiado es revolución, pero con un hecho consciente y con una ideología marcada. Johnston Romero, estamos conversando sobre esa vía hacia la legislación en el marco de un debate, lo importante, que es la carga ideológica que nosotros le inyectemos a cada una de nuestras acciones. El constituyente de 1999 diseña una constitución donde con claridad van hacia un estado participativo y protagónico, ¿de acuerdo? Ahora, un Estado social de derecho y de justicia. Ahora, como nosotros, viendo este nuevo proceso hacia la construcción de un nuevo hecho legislativo, tanto una constitución por la Asamblea Nacional Constituyente,
como el nuevo marco legislativo que va a dar los 277 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. ¿Es importante la ideología, Joston Romero? Por supuesto, nosotros creemos que las ideas que sustentan a los revolucionarios son claves para el desarrollo de la praxis revolucionaria. Necesitas una teoría revolucionaria para tener una práctica revolucionaria. Y la clase obrera necesita su propia ideología para superar la ideología de la clase dominante, para trascender de ella, para transformar la realidad radicalmente. Ahora, eso está contemplado bajo una concepción de un paradigma mundo que habla sobre el modernismo. Existió entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, la instauración o la emergencia de una nueva perspectiva mundo que es el posmodernismo. ¿Puedes explicarnos un poco con respecto a esto, Joston? Sí, bueno, el posmodernismo realmente tiene muy pocas ideas nuevas, realmente son ideas, unas copias malas de ideas viejas que ya han fracasado y que lo que hacen es tratar de encubrir realmente o de disipar las ideas revolucionarias. Nosotros creemos que, digamos, el marxismo y la ideología revolucionaria realmente contiene los principios que necesita la clase trabajadora. O sea, conocer o llegar a desarrollar conciencia de clase, conocer las principales diferencias antagónicas que existen entre los explotadores y los oprimidos, entre la burguesía y la clase trabajadora. O sea, son los pilares para conocer el mundo y además darle una importancia a la base material del mundo. O sea, que a partir de la sociedad, digamos, a partir de la estructura económica, tiene una impronta muy fuerte en el desarrollo de la conciencia. Son ideas fundamentales, claves que el posmodernismo no puede negar. Ellos creen que, bueno, que cambiando algunas palabras, puedes transformar la sociedad, pero tenemos que transformar la raíz del problema, que es la estructura económica de la sociedad. Eso Chávez le llamaba gatopardismo. Sí, sí. Eso es una práctica socialdemócrata, eso es una práctica social cristiana, eso corresponde, el posmodernismo, ¿a qué práctica o a qué ideología política hoy en día? Mira, nosotros creemos que el posmodernismo sirve, es una tendencia más bien muy académica, y además que lamentablemente sirve a los intereses de las clases dominantes, porque bueno, tratan de con palabras rebuscadas, más bien confundir a la clase trabajadora. Entonces, y tratar de desviar algunas luchas, las luchas, digamos, más trascendentales o contra los enemigos antagónicos de la clase obrera, a luchas parciales, pues a cómo escribimos una palabra, o quizá el uso del lenguaje, pero no atacar directamente la propiedad privada de los medios de producción, no atacar el Estado burgués, no atacar, digamos, los pilares del capitalismo, del sistema actual. Has nombrado dos. Quisiera saber otras adicionales que puedan definir una base capitalista, una base social. Ya tú decías algo con respecto al capitalismo, pero ¿cómo podemos nosotros confrontar estas percepciones o estas concepciones del mundo para el hacer, bueno, en el territorio? Pues, ¿cómo lo podemos confrontar? Mira, los pilares fundamentales del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, que eso entra en total contradicción con la producción como hecho social, digamos. El trabajo es un hecho social y toda la sociedad produce, pero lamentablemente la riqueza que producimos todos los trabajadores y las trabajadoras es apropiada por un minúsculo grupo de parásitos burgueses que son los dueños de los medios de producción. Si le arrancamos la propiedad de los medios de producción a la burguesía, estamos en parte destruyendo uno de los pilares del capitalismo. El otro es el Estado burgués. El Estado como entidad que intenta mediar en la lucha de clases, generalmente se posiciona a favor de las clases dominantes. Entonces el Estado sirve para reprimir a la clase trabajadora que demanda derechos, para reprimir a los campesinos que demandan tierras y así otras categorías, pues. Entonces el Estado burgués hay que sustituirlo por un Estado obrero, un Estado participativo, democrático, donde tengamos derecho, digamos, a incidir en la planificación y el control de la vida de toda la sociedad. Ahora, con respecto a lo que has venido conversando, que es esa percepción con respecto al Estado, el Estado que se percibe como burgués, ¿no? Pero yo quiero enfocar
porque existe un concepto que es necesario que se aclare. El Estado burgués, no podemos decir el Estado que existió en la Cuarta República como un Estado oligarca. ¿Cuál es la diferencia entre la burguesía y la oligarquía? Bueno, la diferencia estriba allí en que la oligarquía es como la cúpula de la burguesía, son los estratos más altos, pues digamos, lo que conocemos acá, los amos del valle, los grandes apellidos que se creían intocables, todo eso. Es la parte más alta de la clase dominante. La burguesía en general es el conjunto de los dueños de los medios de producción, los empresarios, los banqueros, los terratenientes, algunos comerciantes. Y la oligarquía, bueno, es la élite de ese grupo. Hay planteamientos que aseguran en esto de lo ideológico, ¿no?, que hay una burguesía que es una burguesía apátrida. Y cuando hablan de eso, entonces es porque existe una antítesis, que es una burguesía nacional o una burguesía pronacionalista. ¿Qué podemos nosotros definir de estos dos conceptos? La burguesía apátrida y la burguesía nacional. Jostón. Mira, hay un detalle. Nosotros comprendemos la burguesía como los dueños de las grandes empresas, como te mencionaba, los grandes banqueros, los grandes empresarios, los grandes terratenientes. Ahora, el tema de la existencia o no de una burguesía nacional, incluso una burguesía revolucionaria, nosotros obviamente no creemos en eso, porque la burguesía basa su accionar a partir de sus intereses de clase, y sus intereses es el lucro, la ganancia, mayor ganancia, menor esfuerzo, independientemente de los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos. Y además, en países como el nuestro, que fuimos colonia, por ejemplo, como Venezuela, la burguesía, vamos a decir, nacional, es un apéndice de las grandes corporaciones internacionales. Son como los capataces de los intereses transnacionales, de las multinacionales. Es necesario que demos el debate y usted que está en su casa entre en contradicción, porque si no entramos en contradicción, no vamos claros entonces hacia el punto coherente de la acción conjunta. Y ahí es la coordinación que debemos tener en organizaciones como el Partido Socialista Unido de Venezuela y la corriente marxista Lucha de Clases. Sigue en sintonía de Juventud al Debate, que ya volvemos. Y es que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Irreverencia en la discusión, lealtad en la acción. Y hoy estamos en el debate con Jostón Romero, la corriente marxista, lucha de clases. Todo esto con el debate hacia la elección legislativa, lo importante de la ideología en la carga de cada una de nuestras próximas legislaciones en Venezuela. Si es una percepción predominante capitalista, pues nuestras leyes van a amasar hacia ese futuro. Pero si nosotros tenemos la conciencia socialista, revolucionaria, bolivariana, clara dentro del Palacio Federal Legislativo, pues nuestras leyes estarán llevando a nuestro país hacia el puerto seguro de la revolución y el socialismo. Jostón Romero, veníamos conversando sobre esos conceptos que están contradictorios y que la gente se vive debatiendo. Hay gente que dice, yo no quiero nada de ideologías, yo quiero que me tapen el hueco que tengo en la casa al frente que tiene tanto tiempo que aún no lo tapan. O alguien dice, yo no creo en ideología, yo lo que quiero es que el servicio sea eficiente. ¿Qué opinión merece Jostón a estas aseveraciones de muchas personas que quieren desprenderse de lo ideológico por soluciones pragmáticas y económicas? Jostón. Bueno, en primer lugar, yo creo que ese tipo de ideas, ese tipo de actitud o de sentido común es producto de la clase dominante, digamos. La clase dominante a través de sus medios de comunicación, sus universidades, sus escuelas, tratan de sembrar en la mayoría, en las masas, un sentimiento, bueno, de no pensar en la importancia de las ideas, de la ideología, de la política, pero lo hacen con el fin de mantener el sistema tal cual como está, imperante, que la gente no se pregunte qué contradicciones existen,
por qué existen clases sociales distintas, por qué unos viven en una abundancia, digamos, inmensa y otros viven en la miseria más absoluta. Entonces, evidentemente, ese tipo de pragmatismo o de supuesto rechazo a la ideología es un esfuerzo de la clase dominante para mantenernos sometidos y divididos. Porque hay gente que dice que no existe lucha de clases. Bueno, esos son los... Que hay que ir a la conciliación de clase y besarnos y amarnos con la burguesía y con la oligarquía. ¿Qué opinas de eso? Eso, bueno, es gente claudicante, pues, que traicionan los ideales de la revolución del marxismo. O sea, nosotros no podemos conciliar con una clase que nos explota, que nos oprime, que nos somete a la pobreza mientras ellos disfrutan de los grandes lujos, producto de una riqueza que los mismos trabajadores generan. ¿Y qué es el capitalismo humano? Otra falacia, pues, otra El capitalismo mentira. progresista. Tratan de ponerle un rostro humano al capitalismo, un capitalismo chévere, un capitalismo light. Eso no existe. Pero es que realmente. alguien dice, Johnston, que el capitalismo no es malo, pero que el capitalismo tiene un error, que es el de exacerbar el interés por la acumulación de capital y no atender a alguna serie de situaciones que son regulares en atender, es el sentir en lo común, ese sentido común. Dicen que el capitalismo lo pierde. Si el capitalismo tuviese esa tensión social, ¿crees que sería el sistema perfecto en el mundo? No, para nada, es imposible, digamos. Ese es uno de los principios del capitalismo, o sea, la acumulación de ganancias, la acumulación de riqueza en una pequeña minoría parásita. Y es un problema que va más allá del problema moral, ¿no? No, que hay un empresario que es chévere, que le pasa la mano en el hombro a sus trabajadores y tal. No, eso... Que le da buenos salarios. Eso es totalmente contradictorio con el capitalismo. Tratar de convertir el capitalismo en algo más humano es como tratar de convertir un tigre en vegetariano. Es completamente imposible. Completamente imposible. Vamos a ver un video de un señor llamado Lazo, que es de Ecuador. Este señor nos va a decir en claridad qué es lo que desea la derecha y los banqueros del mundo. Ruédalo. El momento en que el gobierno del socialismo del siglo XXI fija la tasa de interés, prohíbe el cobro de servicios bancarios y los que permite él lo fija, tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres, que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres, que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres. Él dice que lo van a hacer perder dinero trabajando con los pobres y asegura, Johnston, que el socialismo del siglo XXI ha puesto a coto a los banqueros, eliminó la cuota balón, eliminó intereses que estaban ahogando al comercio del mundo, en este caso de Ecuador. En Venezuela sucede lo mismo. Venezuela tiene control en ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo en este momento? O sea, los banqueros están odiando a la revolución porque no les permite tener ganancias exacerbadas. Johnston. Mira, los banqueros son los mayores parásitos del sistema. Realmente ellos crean dinero, inventan dinero y hacen ganancias de nada, pues de ficción. Nosotros, lamentablemente, en Venezuela no expropiamos toda la banca. Tenemos un control parcial de la banca. Pero aún hay grandes banqueros que han hecho millones, pero millones, están limitados. No, digamos, repito, tú no puedes controlar lo que no posees. Si tú no posees todo el sistema bancario, ellos de alguna forma van a hacer sus trampas. Digamos, como toda la trampa que se hizo aquí durante los años que hubo el control de cambio. ¿Cuántos miles de millones de dólares fugaron la banca? Comprando bonos o comprando dólar a precio regulado y fugándolo al exterior. O sea, así se hicieron multimillonarios grandes banqueros acá. O sea, hay que expropiar a toda la banca.
Y con el sistema monetario, bueno, hay que controlar el comercio exterior de manera centralizada y planificada en función de las necesidades del pueblo, no para importar lujos, camionetotas, yates, cosas de eso. Primero los intereses de la mayoría. Tenemos a Joston Romero, del Comité Central de Lucha de Clases, con nosotros en sesión ordinaria. Y recordemos a Fidel con su verde oliva, y recordemos a Ho Chi Minh con su pueblo, con bastante ética y con bastante moral, a la altura de la situación que se presentaba en su país. Sigue en Juventud al Debate, que ya volvemos. El Palacio Federal Legislativo es testigo de las sesiones ordinarias de Juventud al Debate. Han pasado una cantidad de mujeres y hombres por este SEC para llevar imagen de su ideología a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes a través de la señal del pueblo legislador. Muchos de estos jóvenes y muchas de estas jóvenes pueden ser quienes estén en los 277 hombres y mujeres que el 6 de diciembre estaremos eligiendo para la nueva Asamblea Nacional. Y allí estará entonces el debate permanente y, por supuesto, con el debate, la lucha de clases, que debe también estar bastante impregnada para lograr entonces definir ese Estado socialista al cual nosotros queremos ir. ¿Qué contradicción existe con todo lo que has mencionado a los esfuerzos que se hacen desde la Revolución Bolivariana al frente de un Estado capitalista como es Colombia, como es Brasil, que procuran ahogar a una alternativa como es la Revolución Bolivariana? Joston. Mira, hay una frase en el Plan de la Patria anterior que el comandante Chávez decía: no nos llamemos engaños, aún vivimos un Estado capitalista, aún existe un Estado burgués. Esa realidad no ha cambiado trascendentalmente. O sea, la principal contradicción que existe en la actualidad es que hay una muy alta brecha, una disparidad entre, por ejemplo, los salarios de la clase trabajadora y las ganancias de los capitalistas. Digamos, mientras algunos devengan salarios mínimos muy bajos, vemos productos en las tiendas que, bueno, sobrepasan con facilidad un salario mínimo integral. Pero ahora, ¿dónde podemos nosotros colocar el bloqueo económico que tiene Venezuela dentro de ese contexto que tú planteas? Claro, el bloqueo, la agresión imperialista ha agudizado una serie de dificultades que ya veníamos trayendo. Porque cuando tú no eliminas por completo el sistema capitalista, o sea, cuando tú tienes una economía mixta, llegas a enfrentar los problemas de los dos sistemas. Los problemas del sistema capitalista, su anarquía, de producción desordenada y los problemas de un sistema que no termina de desarrollarse. Entonces, en ese sentido, las sanciones imperialistas vienen a profundizar una crisis dada de no haber completado la revolución del todo. Ahora, si Venezuela hubiese ido hacia esa completa acción, como tú lo mencionas, hoy no estuviera Venezuela con una situación internacional un poco más incómoda a la que vivimos actualmente. Más que ahora, mira, yo lo dudo. Yo creo que más bien la debilidad invita a la agresión. Si nosotros hubiésemos expropiado las multinacionales gringas, hubiésemos implantado el control obrero, realmente, no el control burocrático, un control obrero y popular. Pero los obreros no han tenido controles empresariales, Joston. Mira, ha habido experiencia. Hay gente que dice que los obreros han dirigido y han quebrado las empresas y no sirven en la dirección. Esa es parte de un sentido común que trata de implementarse ahora, pero en realidad muchas de las experiencias de control obrero fueron saboteadas burocráticamente y con juntas directivas impuestas que fueron suplantando la democracia obrera por una gestión vertical. O sea, nunca hubo control obrero. Mira, hubo experiencias incipientes, pero no se llegó a establecer... ¿Y por qué dicen que los trabajadores no pueden dirigir nada? Bueno, ese es el sentido común capitalista. Pues ellos tratan de hacer ver que las empresas las crearon los trabajadores cuando los trabajadores no han tenido del todo el control de la sociedad. Quien dice eso son personas procapitalistas. Y reformistas, porque los reformistas tampoco confían en la clase trabajadora. Bueno, mira, él no es gatopardista.
Te presento al sacapiojo de ANTV de Juventud al Debate. Con él nosotros vamos a extraer una idea que hoy va a ser parte de este programa y que va a estar luego del recuento de 8 que hagas movimientos, 8 movimientos que hagas allí, aquí a la cámara, cuando quieras, Joston. Yo te cuento. 1, 2, ajá, mira, no jugaste el sacapiojo cuando estabas chamito. No. 4, 5, 6, 7 y 8. Mira, tienes 2 colores allí. Tienes el color amarillo y el color rojo. ¿Cuál de los 2 vas a elegir? El rojo. El color rojo. Y Joston, estamos conversando entonces hacia la vía legislativa la importancia de la ideología. Y ahora tú me vas a responder y a cerrar este programa respondiendo esta pregunta. ¿Qué es lo que debe ser cambiado? De todo lo que hemos conversado, ¿qué considera Joston Romero que debe ser cambiado? Y aprovechas y te despides entonces de la audiencia de Juventud al Debate a través de esta cámara, que es la tuya. Bueno, debe ser cambiado el sistema capitalista, debemos destruir el sistema capitalista. Nosotros creemos que un mundo más solidario, un mundo más justo es posible, donde los trabajadores podamos vivir de nuestros salarios, donde en las comunidades podamos disfrutar de servicios públicos gratuitos y de calidad, donde la democracia obrera y popular sea, digamos, una realidad, donde el Estado comunal sea una realidad, donde los campesinos en las tierras puedan producir sin agresiones los terratenientes. Por eso nuestro planteamiento es la construcción de una alternativa revolucionaria. Nosotros hemos planteado al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos y a otras organizaciones y movimientos sociales la construcción de una alternativa revolucionaria para disputar el poder, tomar el poder y completar la revolución, transformar todo lo que debe ser transformado. O sea, radicalmente destruir la estructura capitalista que aún persiste, el Estado burgués que aún persiste y que nos tiene, bueno, atados a una dinámica de muchas contradicciones, como te decía, una contradicción del salario. Nosotros, por ejemplo, planteamos que el salario mínimo debería ser igual a la canasta básica, un salario suficiente para la clase trabajadora, que es la que produce riqueza. Somos los que realmente produce riqueza. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un trabajador que sale de una fábrica, una procesadora de leche, por ejemplo, 1 kilo de leche vale más que un salario mínimo? O que un servidor público, la administración pública, que es una de las más golpeadas en la actualidad, no pueda disfrutar de unas condiciones mínimas de vida digna, pues. Nosotros queremos transformar todo eso y para transformar eso necesitamos construir una alternativa revolucionaria para completar la revolución. Estamos en sesión ordinaria de Juventud al Debate y finalizando el derecho de palabra de Joston Romero, quien pertenece al Comité Central de la corriente marxista Lucha de Clases y que hoy ha visto y ha dilucidado para todas y todos la importancia de lo ideológico dentro del debate vía a las elecciones legislativas de nuestro país. Siga en sintonía de la señal del pueblo legislador, que tenemos una programación excelente para que usted se mantenga informado e informada de manera veraz y oportuna. Nos vemos.